Saludos mis queridos amigos y bienvenido al canal. Y si todavía usted no se ha suscrito, espero que se anime y active la campanita. Bueno, para que reciba notificación. Y quiero compartir un descubrimiento que se ha estado hablando en las redes sociales sobre la moneda de 1943, sobre fecha, o sea, el Lincoln Cent. De hecho, si le gusta esta información actualizada, eh, voy a dejar plena información aquí abajito del video para los curiosos y los que desean leer un poquito más. Y vamos un poco sobre esta desalineación del diseño entre el centro con fecha de 1942 y el centro con fecha de 1943, que gira alrededor de un punto en el borde anverso izquierdo. Debido a esta oscilación, pues la moneda muestra solo una duplicación en la palabra Liberty, pero una duplicación bastante fuerte casi hacia el norte de la moneda. Y hay una duplicación similar debajo de la curva superior del número 9 a lo largo. También se puede observar que hay metal adicional debajo del ángulo agudo izquierdo del número 4 que corresponde en escala a la duplicación. En adición, también se puede observar una superposición para mostrar cómo un número 2 subyacente podría explicar ese metal adicional. Y este metal adicional no se alinea con ninguna parte. Número 3, si se duplicara la fecha de 1943, bueno, en una dirección nor-sur, de la misma manera que se duplica el 1, el número 1 y el 9 y también el 4. Y como se ve en la superposición adjunta de una fecha de 1943 y una fecha de 1942, pues mire la curva arqueada alta de la parte superior derecha del número 2, pues cae en el campo de la derecha de la parte superior y la gota de metal en relieve a la derecha de la parte superior del 3 no puede alinearse correctamente. Y bueno, son muchos detalles, ¿verdad?, que se habla sobre esta moneda, pero existe mucha explicación sobre este tipo de descubrimiento, pero se hace para que puedan tener un mejor entendimiento. Pero tal vez se pregunte por qué falta la base del número 2 y la curva superior derecha del número, que se ve más débil. Y esta es una función del proceso de la prensa del eje. Y en ese entonces los troqueles en blanco se pulían hasta un cono muy poco profundo en el extremo para ayudar a que el centro de acero positivo transformara el troquel de acero negativo de manera pues más efectiva. Y a medida que el cubo entrando en contacto con el troquel, el centro del diseño se formaba primero y luego se extendía hacia afuera a medida que el cubo se hundía más y más en el troquel. Y eventualmente pues la matriz se endureció por el trabajo debido a esta presión, por lo que el cubo dejó de entrar en la matriz cónica antes de que la impresión del diseño pues llegara hasta el borde de la matriz. Ahora, era necesario reconocer el troquel o el calentarlo en un horno a una temperatura determinada y dejar que se refriara lentamente durante la noche. Y esto ablandó el acero del troquel y el siguiente día hábil se volvió a colocar en un centro de diseño para otra impresión. A veces este proceso pudiera tener, ¿verdad?, que repetirse más de una sola vez según el diámetro y el relieve del diseño. Se han examinado varias monedas de 1943, 1942S, y solo los primeros estados del troquel muestran una duplicación en la parte inferior del montante del 4, y los estados del troquel medio a tardío muestran algunas líneas de pulido vertical bastante fuertes, como podrían haber sido causados por el uso de una barra de esmeril para limpiar el troquel en el campo encima de la fecha. Y estoy segura que existe más explicación de este descubrimiento
de la moneda de 1943 sobre la fecha de la moneda Lincoln. Recuerden que les dejo varios sitios web numismáticos y link de algunos videos de la moneda de Lincoln Cent en la cajita de información aquí abajito del video. Por lo tanto, sigan buscando esta moneda y traten de obtener una buena lupa para que puedan identificar estos tipos de errores de sobrefechas y duplicación. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que le haya sido de su agrado. Y si es así, pues entonces apreciaría inmensamente un like, un dedito arriba. Sigan compartiendo mi video en sus redes sociales y los invito a que vayan a mi Instagram. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.